Ahí en su presencia levanta tus manos y ora conmigo de todo corazón. Padre Santo, Dios de mi alma y de mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor, estoy en tu presencia ahora para rendirte sacrificio de adoración. Quiero adorarte, Señor, en mi vida, escuchando tu palabra, Señor, en tu presencia, Padre, para que esta palabra predicada penetre, Señor, como espada de dos filos hasta lo más profundo de mi ser, y mi espíritu, mi Dios, sea iluminado con tu gloria. Y de esa manera, Señor, mi corazón resplandezca por esa luz de tu gloria y pueda, Señor, conocer lo oculto de mi corazón, lo oculto que hay en mi vida, Señor, aquello que no puedo ver por la oscuridad que hay en mí. Necesito de tu luz. Necesito dejar de justificarme diciendo, Señor, no he hecho daño a nadie, estoy muy bien, manifestando, Señor, seguridad falsa como la iglesia de la Odisea, que no tengo necesidad de nada en relación a ti, Señor, cuando cada día yo podría encontrar tantas obras de la carne, tanto que necesito renunciar, Señor, y solamente tú puedes iluminarme, solamente tú puedes decirme, Dios del cielo y de la tierra, lo que hay en mi interior, porque tú eres la luz que ilumina a todo hombre, Señor, a todo ser humano. Tú eres la luz, tú eres la luz. Ilumíname ahora a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, poderoso Salvador. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, porque eres Dios bueno. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Así como estás, te ruego que agarres tu Biblia. Toma tu Biblia, todos puestos de pie todavía. Y te ruego que abras primeramente en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 2. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. La palabra del Dios eterno, la palabra del Dios viviente en Cristo Jesús, dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Podemos leer todos juntos en voz alta, a la cuenta de 3 en voz alta. 2, 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora nos vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13. Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13.
Encontraron todos. La palabra del Dios viviente dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pueden tomar asiento. A través de este mensaje quiero recalcar la importancia de poder predicar la profecía de los últimos días con la palabra del Dios eterno en la mano, con la palabra del Dios de Israel en la mano. Por cuanto sabemos que hay advenedizos que han entrado encubiertamente en la iglesia y van manifestando palabras rimbombantes en contra de lo que la misma palabra de Dios escribe, lo que la misma palabra de Dios nos enseña en relación a la profecía bíblica. Es necesario comprender que hay una esperanza gloriosa en el creyente. Esa esperanza gloriosa que manifiesta que ha de encontrar con su Señor, que se ha de encontrar con su esposo, con aquel que se ha comprometido. La iglesia, aquella virgen pura, aquella virgen prudente, ha de poder anhelar encontrarse con su esposo. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios, a través de la mano de Pablo, a través de la escritura de Pablo, en su segunda carta a los Corintios, manifiesta el celo de Dios. Porque os celo con celo de Dios, dice el Señor. La escritura nos dice que es un Dios celoso. Amén. Es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. La palabra nos dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Amén. ¿Y cuál es su propósito? En que nosotros podamos, en el momento que el Señor Jesús venga por nosotros, podamos estar en su presencia como una virgen pura. Amén. Porque nos hemos comprometido con Él. En el léxico bíblico, en palabra bíblica, nos hemos desposado con Él. Desposarse significa comprometerse. Amén. Estamos comprometidos con Él y no podemos mirar a nadie. Debemos mirar solamente a Él. Amén.
Y este ejemplo también sirve en el matrimonio. La mujer debe tener solamente ojos para su marido. Amén. Así como la iglesia debe mirar solamente a Cristo en total pureza, la mujer casada también debe estar en total pureza delante de su marido. Amén. Y el marido en relación a su esposa en el mismo Espíritu de Dios, anhelándola celosamente para sí. Amén. Como nos enseña su palabra. Por cuanto aquella relación existente entre Cristo y la iglesia es la misma que existe entre el varón y la mujer en el matrimonio cristiano. Amén. Y ahí la palabra: porque os celo con celo de Dios, pues os he comprometido, pues os he desposado con un solo esposo. Amén. Para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? Al único, a Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Él? Díselo a Él ahora: Señor, yo soy de ti. Yo estoy comprometido, comprometida contigo, Señor. Quiero permanecer en pureza, Señor. Quiero estar como una virgen pura, Señor, cuando tú vengas por mí, para poder participar de las bodas del Cordero. Díselo a Él y prométele tu fidelidad, porque Él nos cela con celo de Dios. Amén. No quiere que estemos mirando al mundo, porque cuando miramos al mundo estamos flirteando, estamos en adulterio con aquel que es dueño del mundo, con Satanás. Amén. Ahí estamos faltando al respeto a nuestro Señor. Amén. Faltando respeto a la fidelidad a causa del compromiso. Y esto, por supuesto, debe manifestarse en el matrimonio, en la familia cristiana, en la mujer, en su fidelidad. No solamente la mujer casada, sino también inclusive la mujer novia, la mujer que ya está pedida, la mujer que ya está comprometida. Amén. Bien. Aquí en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos habla del reino de los cielos, la parábola de las 10 vírgenes. Encontramos en los evangelios muchas parábolas, y en todas el Señor utiliza el tiempo presente. El reino de los cielos es semejante. Pero acá, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en la parábola de las 10 vírgenes, habla en tiempo futuro. Y cuando habla en tiempo futuro, está hablando de aquel momento glorioso, de aquel tiempo glorioso en que tendría que estar anunciando su iglesia su venida, la venida del Señor. Esta palabra es profecía pura para los últimos días. Esta palabra es profecía para tu vida. Esta palabra te abre el entendimiento de lo que ha de ser, de lo que tendría que ser el reino de los cielos al final de los días. Por ello dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será. Y tú puedes leerlo ahora en tu Biblia, en el verso 1. Entonces el reino de los cielos será, hablando de los últimos días, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cuando nosotros leemos en el verso 1 la palabra entonces, debemos situarnos en el tiempo profético bíblico y debemos leer los versos anteriores para que podamos saber entonces el tiempo en que se estaría cumpliendo, que tendría cumplimiento esta parábola de las 10 vírgenes. Esta palabra que nos enseña del tiempo profético futuro previo a la venida del Señor. Entonces el reino de los cielos será. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Entonces, ¿en cuál tiempo? Entonces, en ese tiempo. ¿Cuál tiempo? Debemos referirnos entonces a los versos anteriores. En Mateo 24, en el verso 3, estando el Señor Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos lo tomaron aparte y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? Entonces el Señor Jesús les habló de la señal de la mujer con dolores de parto. En el verso 8 del Evangelio de Mateo, del capítulo 24, Jesús habló de la mujer con dolores de parto, de los dolores de parto. Y cuando habló de los dolores de parto, fue la manera de poder enseñar las señales proféticas bíblicas que tendrían que manifestarse en relación a su venida, que tendrían que recrudecer, así como cuando las contracciones en la mujer con dolores de parto aumentan en intensidad y se hacen cada vez más seguidas. De la misma manera tendría que acontecer en el tiempo en que tendría que cumplirse la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será. ¿Cuál tiempo? Aquí en la escritura el Señor Jesús, en el verso 4 del Evangelio de Mateo capítulo 24, nos enseñó claramente y nos habló de uno de los aspectos que tendrían que recrudecerse al final de los días, como la mujer con dolores de parto. Cuando Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Escúchalo bien: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vemos ahora falsos voceros de Dios, falsos mesías, falsos cristos. Si bien en estos 2000 años o casi 2000 años en que el Señor ha manifestado esta profecía, hemos ido viendo a través de la historia muchos falsos cristos que han manifestado, sobre todo en el pueblo judío, diciendo que eran el Mesías. Y también actualmente en este siglo XX en el pueblo judío ha aparecido uno que dice que es el Mesías esperado. Pero también no solamente en el pueblo judío, sino también en diferentes partes del mundo aparecen varios que dicen: yo soy el Mesías esperado. Esto se ha recrudecido, ha aumentado el número de ellos y se ha de seguir aumentando en la medida que nos acercamos a nuestro encuentro con el Señor en el aire. Amén. Y he ahí la palabra: mirad, abre tus ojos espirituales, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo, mire, yo soy el Cristo. Y de esa manera engañarán, no dice a pocos, engañarán a muchos. Amén. Y se cumple la palabra, porque muchos son engañados a través de estos falsos cristos. Y esto se recrudece, y eso constituye la señal de los dolores de parto. Pero también el Señor Jesús habló de guerras y de rumores de guerras. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y llevamos muchos siglos. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado guerreando el uno contra el otro. Y esto se ha ido recrudeciendo al pasar de los años, al pasar de los siglos. Pero nunca como ahora en este siglo XX, que hemos visto el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, dentro de ese panorama de rumores de guerras de la Guerra Fría, en que las dos superpotencias, lo que es el capitalismo y el comunismo, a través de Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por otro lado la ex Unión Soviética con los países del Pacto de Varsovia, estuvieron en constante conflagración diplomática. Y todo el mundo por casi 50 años estuvo en vilo por temor a una guerra nuclear. Esa Guerra Fría que ha acabado hace pocos años, cuando cayó la ex Unión Soviética y se abrió al capitalismo, es cuando han cesado los rumores de guerras de forma permanente, como era antes durante la Guerra Fría. En este tiempo, así como se han recrudecido las guerras, como las contracciones en la mujer con dolores de parto, más muertes, mayor intensidad, como la guerra de Vietnam, la guerra de independencia de la tierra de Israel, cuando el pueblo judío retornó de las naciones y se constituyó en estado y tuvo que luchar con los vecinos, con las naciones vecinas. Ahí vemos claramente ese aspecto del recrudecimiento de guerras. Y el Señor dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Seguimos escuchando ahora. Hace algunas semanas ha acabado la guerra de los Balcanes.
lo que es Kosovo, en lo que es Yugoslavia. Y ahora el mundo ha entrado en ese proceso de lograr una paz y seguridad real, verdadera en ese lugar. Pero también en Israel, si bien se ha estado constantemente viviendo en un ambiente de rumores de guerra, y todavía se sigue, pero ahora Israel ha entrado en un proceso de paz. Un proceso de paz que suma y sigue. Y esto está profetizado en la palabra. Debemos saber claramente, debemos saber perfectamente. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 2. Vosotros debéis saber perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y ahora no solamente el mundo, sino Israel está en ese proceso de paz con los palestinos, y firmó un tratado de paz inicialmente con Egipto hace muchos años atrás, pero ya logró el tratado de paz con Egipto. Luego, hace pocos años atrás, logró la paz con Jordania, y ahora está logrando paz con los palestinos. Y se está hablando en estos días de lograr una paz en grande con Siria y con el Líbano. Y de esa manera estemos seguros, Ezequiel 38 verso 11 se ha de cumplir, porque la escritura dice que Israel ha de entregar sus armas, ha de estar indefenso, inclusive sus armas nucleares ha de entregar, y ha de estar habitando sin muros, cerrojos ni puertas. En otras palabras, ha de haber un flujo libre de personas y de capitales en el Medio Oriente. No ha de haber fronteras, porque las fronteras son los muros de una nación, las puertas con cerrojos de una nación. Mas esto no ha de haber, y esto ya se está dando cuando se ha declarado la autonomía palestina dentro de la tierra de Israel. Ya no hay fronteras claras, ya no hay fronteras específicas. Hace unos días atrás ha habido un atentado contra colonos judíos en territorio que está ahora en poder de la autonomía palestina. Ahora están en este proceso de paz con el nuevo presidente, con Barak, y todo ello. Hay muchos cristianos que no lo ven. Hay muchos cristianos que están tan ciegos que dicen: no, el Señor tarda en venir, el Señor no viene todavía. No hay que hablar de profecía, no hay que hablar del Apocalipsis, no hay que hablar de Daniel, no hay que hablar de los pasajes proféticos que están en los evangelios. Y de esa manera recortan la palabra, de esa manera arrancan esos versos bíblicos en relación a la profecía bíblica, porque no les ha resplandecido la luz, porque no tienen la presencia del Señor en su vida. Son falsos voceros de Dios que engañan a mucho pueblo, y de esa manera hay engaño. De esa manera falsos voceros de Dios están llevando adelante ministerio de la palabra de Dios, pero manifiestan total desconocimiento de ella, y se atreven a proferir palabra de juicio y de maldad contra siervos que predicamos la venida del Señor Jesucristo. Pero ahora te estamos hablando palabra para que te des cuenta, amén, para que abras tu entendimiento y puedas comprender que vivimos días postreros, que vivimos días finales, que así como han recrudecido las guerras y los rumores de guerras, ahora aquello que Pablo manifestó, ahora se está hablando de paz y seguridad. Amén. La palabra de Dios no puede ser cambiada ni trastornada. Israel, luego que consiga esa paz y seguridad efímera, ha de ser terminada por el mismo Señor cuando la invasión de Gog de Ezequiel 38 quiera destruir la nación de Israel. Pero caerá juicio de Dios sobre toda la multitud de ese ejército invasor. Amén. Y dice la escritura: y seré santificado en ti, oh Gog, delante de los ojos de las muchas naciones. Y esto se verá por televisión. Amén. Se verá, y está profetizado eso en la palabra. Lo hemos anunciado anteriormente, pero simplemente ahora estamos haciendo un resumen, una recopilación, para que puedas darte cuenta en el tiempo. Entonces el reino de los cielos será, para que puedas saber el tiempo en que esta profecía de las 10 vírgenes tendría su real cumplimiento. Amén.
también la Escritura nos enseña: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, añade el verso 8, será principio de dolores de parto. Y es lo que va aconteciendo: hambre, pestes. En Corea del Norte hay hambre espantosa, hambre terrible. La gente está muriendo de hambre. El Señor Jesús habló de hambres en diferentes lugares. Y esto simplemente es un ejemplo. Hablamos de pestes como el cólera o diferentes epidemias que se dan en diversas partes del mundo y mueren cantidad enorme de personas. Esto no acontecía antes, morían un determinado pequeño número de personas, pero ahora el número de personas se aumenta, se incrementa. Es porque estamos en los dolores de parto que se incrementan. Amén. Pero también la Escritura continúa con los dolores de parto. Continúa y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y es justamente el tiempo. Sabemos que en estos 2000 años hay muchos cristianos que han sido mártires, que han sido asesinados, y se ha ido cumpliendo la palabra del Señor. Han acontecido terremotos, han acontecido pestes, han acontecido hambres en diferentes lugares, pero ahora en mayor proporción, en un mecanismo mundial, en una situación mundial. Y nosotros ahora, por la globalización, podemos oír de estas cosas inmediatamente. Aquello que puede estar escuchándose, que se puede estar dando en el otro lado del mundo, nosotros podemos oírlo. Amén. Y el Señor Jesús dijo: oiréis. Amén. Oiréis. Oiréis. ¿Cómo sería posible que se oiga de aquello que está ocurriendo en el otro extremo del planeta, en otro lugar, en diferentes lugares al nuestro? Porque simplemente la profecía tendría que cumplirse. Amén. Con el advenimiento del aumento de la ciencia, de la tecnología, la globalización, la aldea global, en que todo sea a causa de la información, el flujo de la información, podemos saber lo que está ocurriendo en cualquier parte del planeta a la velocidad de la luz, casi inmediatamente, en el mismo momento, en el mismo instante. Oiréis, dijo el Señor, de guerras, rumores de guerras, de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Está aconteciendo un terremoto en México y casi a la media hora ya estamos recibiendo el noticiero que ha ocurrido tal sismo, tal terremoto en determinada nación. Y es por ello que vamos preparando todo ese material. Y a partir de este 1 de septiembre de 1999, La Paz y Santa Cruz se pliegan a los programas proféticos, y vamos a desenmascarar al diablo en su falta, en su ignorancia de la palabra del Señor, porque a él es el que más le interesa que la iglesia del Señor no se prepare, que la iglesia del Señor no espere la venida del Rey eterno. Y es por eso que a partir de este 1 de septiembre los programas de guerras, rumores de guerras, paz y seguridad, pestes, hambres en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, Israel de los de Dios y todos los otros programas van a estar difundiéndose cada media hora. De esa manera la iglesia del Señor se ha de preparar. De esa manera la iglesia del Señor ha de conocer la noticia del instante, y ha de poder cotejarla con la Biblia, con aquello que está escrito desde hace siglos y es palabra de Dios. Mas nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Dios de Israel, la palabra del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y por sus ojos les ha de entrar. Aquellos ciegos que no quieren ver y se atreven a lanzar palabra de juicio y condenación contra aquellos que predicamos la profecía bíblica anunciando la venida de Cristo. Porque debemos testificar y debemos hablar, porque cumplimos el papel de Juan el Bautista de los últimos días. Juan el Bautista predicó la primera venida de Cristo. Nosotros ahora estamos en la misma función, pero anunciamos su segunda venida, primeramente para recogerte a ti, para recoger a sus santos, y luego esa segunda venida en que todo ojo le verá y pondrá, aleluya, pondrá su autoridad sobre aquello que le corresponde, la tierra y todo lo creado, porque ha ganado el derecho, lo ha recobrado a través de la obra de la cruz del Calvario. Amén.
Por eso es necesario que tú atiendas a la profecía bíblica. El verso 9 de Mateo 24 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Algunos dicen: bueno, eso no está pasando mucho aquí. Pero tú puedes ver en Colombia, puedes ver en el Perú, puedes ver en los países musulmanes de qué manera los cristianos nacidos de nuevo, aquellos que se encargan de predicar la palabra, son perseguidos, son asesinados. En el África también, el África musulmana, son perseguidos. Y es ahí lo que va cumpliéndose. Os entregarán a tribulación y os matarán. En el tiempo de los terremotos, del recrudecimiento de los terremotos en diferentes lugares, de hambres en diferentes lugares, de guerras y rumores de guerras, se tendría que dar también muerte, asesinato a mártires. Y por supuesto antes pasó, pero hoy suma y sigue, se aumenta el número. Se va cumpliendo la palabra del Señor. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Recordemos, profeta significa vocero de Dios. Amén. La escritura dice que muchos falsos profetas, en el verso 11 de Mateo 24, se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Presta atención para que no dejes que te engañen. Porque recordemos que Satanás tiene poder sobre la materia. Recordemos que el polvo es alimento de Satanás, la serpiente antigua. Amén. Convirtió la vara a través de los canes y jambres en los días de Moisés. También transformaron la vara en culebra. Amén. Pero sabemos por la palabra que la vara de Moisés, que también se convirtió en culebra, fue la que devoró a la otra. Porque el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás, que se manifiesta a través de falsos voceros de Dios, a través de mercaderes de la fe. Y esa es la palabra. Muchos falsos voceros de Dios se levantarán y engañarán a muchos. No dice pocos, no, es que son hartos los que van, a los que asisten a determinado lugar. Se está cumpliendo la profecía. Amén. Muchos. Por eso abre tus ojos, discierne la palabra, abre tu entendimiento, busca al Señor de corazón y deja que Él tome tu vida, para que no seas engañado. Porque hay otros que dicen: ay, me he sanado, entonces Dios me sanó. ¿No has visto eso acaso muchas veces en la televisión? Satanás también tiene poder. Amén. Tiene poder sobre la materia. Te hago recuerdo para que puedas comprender lo que está ocurriendo en estos días. Y mucha gente es engañada y dice: ah, no, entonces yo me he sanado, entonces esto es de Dios. Hay que reconocer la fuente, hay que discernir la fuente. Si la fuente es de Dios y está conforme a su palabra, o la fuente no es de Dios. Y por tanto, si la fuente no es de Dios, es fuente satánica. Amén. Es espíritu de engaño, un espíritu de engaño que está operando. Mas el que persevere hasta el fin, dice la escritura, el fin de los dolores de parto. ¿Cuántos van a perseverar hasta el fin de los dolores de parto? Porque estamos en la parte final. Las contracciones se hacen más seguidas y más fuertes. Amén. Debemos perseverar hasta el fin para poder estar en la presencia del Señor. ¿Por qué se caracteriza el fin de los dolores de parto? Mateo 24 verso 14: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Entonces vendrá el fin. Amén. El fin de los dolores de parto, el fin que es Jesús de Nazaret, porque Él dijo: yo soy el principio, yo soy el fin. Entonces vendrá el fin con Jesús de Nazaret. La mujer dará a luz y dará a luz una nueva creación conforme a la imagen de Jesucristo. Una nueva creación que ya no es de carne ni sangre, porque carne ni sangre dará el reino de los cielos, sino será una carne incorruptible, una carne llena de la gloria del Dios de Israel, que no necesitará de sangre para poder vivir. Simplemente estará circulando por cada vena, por cada capilar, la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Rey. Aleluya.
entonces vendrá. Entonces vendrá el fin. En el tiempo que se predique el evangelio por todo el mundo. Y es lo que va aconteciendo ahora a través de los medios de comunicación, a través de la internet satelital que llega en poco tiempo más. Vamos a poder llegar a la ventana 1040 sin necesidad de viajar a los países musulmanes, a los países budistas, a los países hindúes. Amén. Y a través de las telecomunicaciones vamos a predicar el evangelio de Cristo. Amén. Vamos a predicar su palabra y van a conocer su palabra. Y en sus hogares, ahí frente a su computadora, televisor, lo que se dice en inglés PC, TV, computadora personal, televisor, van a poder aceptar a Jesucristo y van a poder reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Nos acercamos al fin, nos acercamos para nuestro encuentro con Él en el aire. Entonces, hago hincapié en esa palabra, entonces vendrá el fin. Entonces, y es lo que la palabra nos enseña, con la cual empezamos Mateo 25. Entonces, amén. Entonces el reino de los cielos será. Ya sabemos el tiempo en que esta palabra tendría que ser real. El reino espiritual tendría que ser abierto para todos aquellos que creen, comprendiendo que la venida del Señor se acerca. Amén. Será semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Estas 10 salieron a recibir al esposo. Y lo que ahora acontece, el hecho de que nosotros como ministerio anunciamos la venida del Señor Jesucristo, se va cumpliendo este aspecto de la palabra. Salieron a recibir al esposo. ¿Por qué? Porque se anuncia que Jesús está viniendo. Amén. Se anuncia que el Señor viene. Y aquellos que escuchan la palabra a través de este tipo de ministerios en diferentes partes del mundo, ¿qué hacen las 10 vírgenes? Aquellas que nacen de nuevo, aquellos creyentes que son regenerados en su espíritu, salen a recibir al esposo. Amén. ¿Cuántos en este momento disponen su corazón para recibir al esposo? Amén. Lo sabes, lo conoces. Amén. Estamos hablando ahora con esa facilidad, lo que antes no se hablaba, lo que antes no se decía. Amén. Ahora más que nunca se habla de la venida de Cristo. Ahora más que nunca. Por eso está la palabra. Salieron a recibir al esposo, porque aquella virgen que nace de nuevo sabe a través de la predicación de la palabra que Jesús está viniendo por ella. Amén. Que se han comprometido con Cristo y que pronto ha de casarse con Él en las bodas del Cordero. Amén. Esa palabra, esa palabra del Señor. El Señor Jesús habló y dijo que en los días previos a su venida se cumplirían las condiciones sociales, las mismas condiciones sociales que se dieron en los días de Noé, que se dieron en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot. Mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, dice Mateo 24, verso 37. Dice la palabra: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál venida?, dirá alguno. Aquella venida con sus santos en el Armagedón para tomar el control y autoridad de todo el mundo. No, es la venida que viene para recoger a su iglesia, con la cual se ha comprometido. Amén. Por eso allí más adelante dice en el verso 40: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces estarán moliendo juntas 2 mujeres, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, amén. Entonces, esa palabra que vamos repitiendo y que está en la escritura, el verso 1 de Mateo 25: entonces el reino de los cielos será. Amén. Hoy es el tiempo en que esta palabra está teniendo ya cumplimiento. Ha empezado a cumplirse, porque anunciamos la venida del Señor. Pero ahí
entre los cristianos nacidos de nuevo, entre los cristianos regenerados en su espíritu por el poder del Espíritu Santo al aceptar a Jesús de Nazaret, hay muchos prudentes y hay muchos insensatos. Y esto en toda la tierra, en todo el planeta. Y aquí en la palabra nos dice que las insensatas, las vírgenes insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Las 10 vírgenes tienen sus lámparas, todas tienen lámparas, así como las insensatas también tienen las prudentes. Las lámparas son aquellas que te iluminan desde tu interior. Amén. Es tu espíritu regenerado, y a través de tu conciencia regenerada, que es el tamiz. Es el tamiz por donde pasa la luz de Jesucristo, la luz del Señor, y te permite tener comunión con Él, que es otra función de tu espíritu. Te permite discernir espiritualmente la palabra de Dios, que es otra función de tu espíritu. Tu corazón puede ser iluminado, tu corazón que está en el alma puede ser renovado y restaurado a través de esa lámpara que hay en el espíritu regenerado. Amén. Todos tienen la oportunidad de tener sus lámparas, todas las vírgenes, tanto las insensatas como las prudentes. Pero el peligro es cuando la conciencia se mancha, cuando la conciencia, el tamiz, se llena de basura, se llena de pequeñas cosas. Y es cuando ya la luz ya no puede fluir, es cuando el Espíritu Santo ya no puede redarguir a la conciencia, y la conciencia se va cauterizando. Y cuando la conciencia se cauteriza, cuando el tamiz está lleno, cuando ese cernidor que es la conciencia se llena, como cuando se prepara el té a través de las mismas hojitas, no a través del té en bolsitas, sino ese té que viene en paquetitos y se hace colar y se queda ahí todo el té en la coladera. Lo mismo ocurre en aquella conciencia que se mancha y se mancha y se mancha hasta luego taparse y no deja pasar el líquido. Eso es lo que ocurre, amén, en aquellos que descuidan su vida espiritual. Y es así lo que ocurre con las vírgenes insensatas. No toman consigo aceite, contristan al Espíritu Santo de Dios, no dejan que el Espíritu Santo de Dios actúe, amén. Y van pasando los días y los días y los días, día tras día, semana tras semana, y la conciencia se mancha y se mancha hasta que el Espíritu de Dios deja de operar, se contrista. Y eso es lo que pasa con muchos insensatos, con muchas insensatas que están actuando al igual que esta mitad que nos habla la palabra de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Dice la palabra que más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, amén. Y es justamente la presencia, el aceite es la presencia del Espíritu de Dios. Y hago hincapié en esto, no están los baldazos que recibas de aceite en la cara, no es aquello, es buscar la presencia del Señor, amén. No es el aceite comprado de la esquina, es la presencia del Señor la que hay que buscar. Y esa vasija de barro no es el turril que se puede comprar de la fábrica de aceite. La vasija de barro eres tú, porque tú eres hecho del polvo de la tierra. Esta es palabra espiritual, es palabra del reino de los cielos, amén. Y todo lo que es del reino de los cielos hay que discernir espiritualmente, amén. Y todos aquellos que tienen acceso al reino de los cielos disciernen esta palabra y saben que su vasija de barro, su vasija, tiene que ser llena de aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, en constante comunión con el Espíritu Santo de Dios. No permitir de ninguna manera que la lámpara se apague, permitiendo que la conciencia se manche, que la conciencia se cauterice. En todo momento dejar que el Espíritu de Dios actúe y te redarguya y te haga saber aquello que no le agrada, aquello que no está dentro de la voluntad de Dios. La unción del Santo, lo que predicábamos en la noche anterior en esta campaña, amén. La unción del Santo, con ese aceite que es el Espíritu de Dios, te unge y te llena de conocimiento de Él y te hace saber su voluntad, amén. Te hace saber lo que es de Él. De esa manera tú vas a poder permanecer firme, esperando tu encuentro con el Señor en el aire. No es a través de la cantidad de aceite que recibas en tu cabeza, no, o en tu cuerpo. No es del Señor. No está así en la palabra, amén, amén.
no es de Dios. El Espíritu de Dios fluye, no porque el hecho que te tiren una chalina embarrada de aceite, sino fluye porque tu corazón así lo dispone. Amén. Y fluye desde lo más profundo de tu ser, desde el lugar santísimo, y fluye para afuera y te llena de su presencia y te hace saber si estás dentro de su voluntad o no estás dentro de su voluntad. Amén. Es esa unción del Espíritu Santo de Dios. La unción te enseña, la unción te hace conocer. La unción misma nos enseña, dice 1 Juan 2:27, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Y esa unción fluye de adentro para afuera y te hace conocer su voluntad. Por eso es necesario que abras tus ojos, abras tu entendimiento y verdaderamente llenes tu vasija con el verdadero aceite, ese aceite que viene del cielo. Amén. Porque aquellos que buscan ese aceite que viene del cielo, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, esos estarán preparados para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Demos un aplauso al Rey. Hay algunos que dicen, pero ya debería haber venido el Señor. El Señor se tarda para que todos procedan al arrepentimiento, para dar oportunidad a muchos. Amén. Pero mientras tanto las señales suman y siguen, se hacen cada vez más patentes. La tecnología se aumenta. La Escritura nos dice en el libro de Daniel de que en el tiempo que la ciencia y la tecnología tendría que aumentarse, tendría que aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. El hombre altivo, el rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Cuando la transgresión llegue al colmo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma, Daniel nos dice que tendría que aparecer ya en la escena profética un hombre altivo de rostro y entendido en enigmas. Amén. Que tendría que ensoberbecerse. El libro de Ezequiel nos habla que tendría que ser muy rico a causa de su gran inteligencia. En fin, todas las cosas se van sumando, todo ello va manifestándose ahora, y es necesario por ello abrir los ojos, porque el Señor viene. Amén. Y esperamos su venida. Y mientras viene, que nos encuentre trabajando para Él. Amén. Sirviéndole a Él. Porque hay muchos que dicen, no, el Señor viene y dejo de estudiar, dejo de trabajar. La Escritura nos dice que aquel que no trabaja, que no coma. Amén. Por ello es necesario que tú veas esa situación en tu vida, para que no te dejes engañar por Satanás. Si bien sabemos que el esposo se tarda un poco, en 1996 se han cumplido ya los 2000 años del nacimiento de Jesús. El mundo dice, este año 2000 que debe empezar el nuevo milenio. Mentira, mentira del diablo. El calendario gregoriano en el cual nosotros, o lo que la humanidad se basa, está errado en 4 años, en 5 años dicen otros. Pero ya la iglesia cristiana, cristianos evangélicos reunidos de todo el mundo, allí en Jerusalén, en Belén, festejaron ya en octubre de 1996 los 2000 años del nacimiento de Jesús. Amén. De tal manera que estamos viviendo ya después de los 2000 años. Estamos viviendo tiempo de descuento. La Escritura nos dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3 verso 8. Pero también la Escritura nos enseña en Oseas 6 verso 2 que nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Es la palabra del Señor y sabemos que Él viene por nosotros. Amén. Y aquellos que tienen capacidad de discernir en el Espíritu, aquellos que tienen con el corazón contrito y humillado delante de Él, van a poder ser advertidos, van a poder conocer el tiempo en que se está cumpliendo esta palabra y van a prepararse como las vírgenes prudentes. Amén. En cambio las insensatas van a estar, aleluya, gloria a Dios, sí, pagando por su milagro, pagando por su petición. Y esto es abominación delante del Señor. Como Simón, que quiso comprar con dinero lo que hacía el Espíritu Santo. Denme eso, yo quiero. Y ahí le dijo el apóstol, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Y muchos van ahí con dinero queriendo comprar algo. Es abominable delante del Señor. Amén. ¿A cuántos dicen amén?
abre tu corazón para que no seas engañado por aquellos que tendrían que levantarse, como dice la palabra, falsos voceros de Dios, que engañarían a muchos y que harían por avaricia mercadería de los creyentes. Esto es abominable, hermano. Esta mañana al mediodía predicábamos respecto de Giesi, aquel ayudante del profeta Eliseo. Cuando Naamán el leproso fue sanado por el poder de Dios, Naamán quiso dar algo, Eliseo no se lo permitió, pero Giesi, escuchando, fue detrás de Naamán y le dijo: a mí dame, y recibió él el precio. Y vino el castigo de Dios, porque la lepra de Naamán vino sobre Giesi. Amén. Y ese es un aspecto espiritual a los leprosos que están ahí. Bueno, lo que tenía que pagar, lo que tenías que pagar al médico, ¿cuánto tenía que pagar? $4,000. Entonces trae esos $4,000 aquí. Abominable. Amén. No se puede pagar, no se puede pagar nada por lo que el Señor hace en nuestras vidas. No hay precio. Amén. Es gracia, es misericordia. Amén. Nada puede hacer el hombre para salvar su alma, también nada. Nada puede pagar lo que el Señor hace por nosotros. ¿Has creído que el don de Dios se compra con dinero?, le dijeron a Simón. Tu dinero perezca contigo. Por eso abre tus ojos, hermano. Ahí están. La iglesia está durmiendo, tardándose el esposo. Cabecearon todas y se durmieron. Y dormir implica letargo espiritual. Hoy empezadamente deja de discernir espiritualmente la palabra y se dejan engañar. Y están durmiendo. No pueden discernir lo que está pasando, lo que escuchan. Y lo que se escucha, inclusive hasta entre los gentiles, se ha constituido en causa de blasfemia contra el camino de la verdad, cumpliéndose también la profecía bíblica de 2 de Pedro en el capítulo 2. Porque así como hubo falsos profetas, dice, también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Amén. Y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y también dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Es lo que nos dice la palabra. Por eso ahora, hermano, deja de dormir. Deja de dormir y levántate. Amén. No cabecees, no cabecees. Y lo que apena es que dice que cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un ruego: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y es lo que ha de acontecer en cualquier momento, manifestando ya todo el cumplimiento de la profecía bíblica que nos anuncia la venida del Señor. Se ha de decir ya: miren, el Señor está viniendo. Es más rápida la cosa. Van a querer correr y por supuesto van a querer llenarse, van a querer congregarse, van a querer recibir llenura del Espíritu de Dios y buscar más de Él, lograr transformación. Pero será tarde. Será tarde. Amén. Será tarde. Ya no habrá el tiempo. Ya no habrá el tiempo para poder hacerlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron, dice, y arreglaron sus lámparas. Y es lo que ha de acontecer. Las insensatas van a decir a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ya no va a haber el tiempo. Las prudentes les van a decir más bien: para que no nos salte a nosotras y a vosotras, id más bien a aquellos que venden y comprad para vosotras mismas. Esto en el aspecto espiritual. Amén. De que puedan ir al lugar donde pueden recibir la palabra y puedan recibir el Espíritu, el poder del Espíritu Santo de Dios, como la Escritura nos enseña. Amén. Como el día de Pentecostés, no con baldazos. Y bueno, pero ya ha de ser tarde, porque no van a poder crecer rápidamente, no van a poder crecer espiritualmente rápidamente. Y de esa manera se manifestará su insensatez, su imprudencia. Su imprudencia es la palabra del Señor. Mientras ellas iban, dice la Escritura, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Solamente las preparadas. Y que eso retumbe en tu interior. Es palabra de Dios. Seguramente muchos para poder agradar a la audiencia, tal vez quitarían ese verso bíblico y lo pondrían en otro ladito y no lo predicarían. Pero aquí está escrito en la palabra: solamente las preparadas. Tú no puedes quedarte en la gran tribulación, porque la Escritura dice que se cerró la puerta. Se ha de cerrar la puerta, y aquel que cierra, nadie puede abrirla.
y el que la ha de cerrar es el mismo Dios del universo, Jesús de Nazaret. Por eso abre tus ojos, hermano, y comprende el tiempo que vivimos. Y no te dejes engañar por aquellos que dicen: no, la profecía no es para nuestro tiempo. Tú vive en paz, prosperidad, busca esto, plata, más plata, más plata, más plata. Y claro, ¿a quién no le va a agradar? A la carne. Dinero, 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 más dinero. Y dejan de buscar la santidad en el Señor. Amén. Y de esa manera ahí logran que muchos con la conciencia cauterizada, que están en pos de las cosas materiales antes que lo que es el aceite espiritual que viene de lo alto. Amén. Tú no caigas en ese aspecto. Dispón tu corazón para recibir la verdadera palabra del Señor. Vinieron esas vírgenes imprudentes, dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Eso no queremos que suceda con ninguno de nosotros. Amén. Con ninguno de aquellos que nos sintonizan por radio y televisión. Y así como está aconteciendo ahora, se van a levantar muchos más todavía, que van a seguir engañando a otros muchos. Pero aquellos que quieren y tienen el corazón sencillo, humilde, sincero, van a decir: si está escrito en la palabra, está en la palabra. Amén. Y yo lo creo. Y se van a poder preparar para encontrarse con su Señor Jesucristo en el aire cuando Él venga. Amén. Por eso es necesario que dispongas tu vida y tu corazón. Te hablo esto del Señor, a fin de que no caigas en el error. Levántate, pongámonos de pie. Velemos ahora. Velemos, dice la Escritura. Y eso no significa que, bueno, la vigilia y todo aquello, no. Es un tiempo que tenemos durante la noche para poder alabar y glorificar al Señor, como cualquier otro tiempo libre que pudiéramos tener durante la semana, durante el mes. Amén. El hecho de velar significa tener la conciencia limpia, significa tener la conciencia pura delante de Él. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hay que velar, porque velando, teniendo la conciencia limpia, vas a poder discernir las señales proféticas. Amén. Vas a poder discernirlas. Tú vas a ver la profecía bíblica y vas a ver la noticia que se está cumpliendo en este tiempo. Amén. Y de esa manera desenmascararemos al diablo, que no quiere que se predique la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Pero nosotros vamos a permanecer firmes, cumpliendo el llamado del Señor, predicando su venida hasta que Él venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por ello es necesario ahora que veas cómo está tu lámpara, cómo está tu espíritu, si hay aceite, si está la presencia del Espíritu Santo de Dios, para poder permitir que tu espíritu permanezca iluminado, tu espíritu permanezca con luz a través de tu conciencia. Por eso ahora, ahí donde estás, si esta palabra ha sido para tu vida, si esta palabra ha sido para ti, si bien es profecía bíblica, la profecía bíblica nos exhorta, pero también nos consuela, porque está llena de promesa del Señor para aquellos que se preparan. Amén. Y también nos edifica, porque nos permite determinar el tiempo profético que vivimos y buscamos la presencia del Señor para edificarnos espiritualmente. Amén. Y no como aquellos que dicen: no, la profecía no es para este tiempo, y dicen: no, el Señor tarda en venir, y no se preparan, y están ahí como las tortugas, a paso lento y lento, se van a quedar. Pero aquellos que corren, amén, en pos del galardón como atletas, van a poder estar en la presencia del Señor. Amén. Por eso ahí donde estás, si esta palabra ha sido para tu vida, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Si tú quieres estar como esas vírgenes prudentes, porque es un aspecto espiritual, se podrá mostrar una apariencia a uno o a otro en la casa, en la congregación, en fin, pero este es un aspecto personal que tú tienes que vivirlo, tenemos que vivirlo. Inclusive aquellos que predicamos, habiendo sido heraldo para muchos, no sea que nosotros mismos seamos reprobados.
cada uno tiene que velar por su salvación. Cada uno tiene que velar por su vida. Y es ahora que tú puedes buscar de ese aceite, tomar contigo aceite en tu vasija. Amén. Buscando y practicando la presencia del Espíritu Santo de Dios, que te ha de permitir que tu lámpara permanezca encendida, tu espíritu permanezca en luz, tu conciencia esté llena de luz y no de tinieblas ni de oscuridad. Por eso, si esta palabra es para ti, levanta en alto tus manos y ora conmigo en el nombre de Jesús, en la presencia del Señor. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y eterno, porque creo en tu palabra, Señor, y está escrita, Padre, y no podemos cambiarla, no podemos arrancarla, Señor. La profecía está escrita para que nos ilumine como antorcha el lugar oscuro. Y nosotros, Señor, nos enseña tu palabra. Hacemos bien en estar atentos a ella, porque nos anuncia tu venida. Nos ayuda, Señor, a conocer el tiempo de tu venida, para prepararnos a tiempo, para que actuemos con prudencia, Señor. No actuemos con insensatez. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que tomes mi vida, te ruego que tomes mi corazón. En el nombre de Jesús, yo te clamo, Señor. Yo te clamo, Dios omnipotente. Yo te clamo, Dios todopoderoso. Ayúdame a ver ahora el estado en que se encuentra mi lámpara. Yo no quiero tenerla apagándose, Señor. Yo no quiero, Señor, teniendo mi conciencia apagándose, Señor. Yo quiero tenerla libre de toda mancha, libre de toda contaminación, Señor. Libre, oh Padre, de todo aquello que me aleja de ti, Señor eterno. Ayúdame ahora, porque solamente con mi lámpara encendida, mi corazón del alma se ha de preparar, se ha de purificar. Y solamente así, Señor, como una virgen pura, voy a estar contigo cuando vengas por tu iglesia. Por eso, Señor, yo te ruego, Padre, yo no quiero quedarme cuando se cierre la puerta y me quede en la gran tribulación, y a costa de mi vida, Señor, si es que tengo fuerza, pueda conseguir la salvación. Señor eterno, toma mi alma ahora, toma mi corazón ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Ilumina mi interior, muéstrame, Señor, muéstrame, Padre, el tiempo profético que vivimos, Señor, para que pueda prepararme, para que pueda edificarme, Señor, y pueda correr y no actúe con imprudencia, no actúe con insensatez. Ahora, Señor, por tu Espíritu Santo, hazme saber aquello que está apagando mi lámpara, hazme conocer aquello que está manchando mi conciencia, aquello que está estorbando mi comunión contigo, Señor. Quiero sacar, quiero limpiar el tamiz, quiero limpiar el cernidor, Señor, para que tu luz penetre en aquella función de mi espíritu que es la comunión, Señor, y poder así hablar contigo, estar en tu presencia, percibir totalmente tu presencia y permanecer en ti, haciendo tu voluntad cada día hasta que vengas por mí, Señor. Habla mi vida ahora, habla mi corazón ahora. Yo te ruego, yo te clamo en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. Yo te ruego, mi Rey, en el nombre de Jesús. Empieza a hablar con Él ahora con tus propias palabras. Empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él para ver el estado de tu lámpara. En el nombre de Jesús, habla con Él, habla con el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Él. No te quedes con la boca cerrada. Deja de mirar de un lado para otro como algunos lo hacen en este momento. Mantén tus ojos cerrados. Busca al Señor en tu interior y habla con Él. Habla con Él. Habla con Él, para que puedas ver el estado en que se encuentra tu lámpara, para que puedas llenar tu vasija de aceite. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. En el nombre de Jesús. Habla con tu Dios. Él te está escuchando. Mayor pecado tiene aquel que dice que no tiene pecado y que todo lo tiene bien y que todo está bien. Dice la Escritura: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Eso puedes leerlo en 1 de Juan 1, versos 6, 7, 8, 9. Después, ahora descubre. Si tu lámpara está encendida, vas a poder ver con esa luz la oscuridad de tu corazón, aquellas áreas de tu vida que te impiden recibir el fuego, el poder del Espíritu de Dios, aquello que te aleja de Él. O inclusive en algunos se manifiesta con depresión, con desesperación y tantos otros problemas del alma. Habla con Él. Habla con Él. La iglesia tiene que prepararse. Y esta palabra está escrita para que te prepares, para que no actúes con imprudencia, con insensatez. El Señor nos demandaría si no predicáramos tal cual está escrita. Su iglesia tiene que prepararse. Ora conmigo, creyendo ahora. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, Señor, vengo al reino de los cielos, a tu misma presencia, buscando tu aceite, el verdadero aceite, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, que ha de permitir que mi lámpara permanezca encendida y en buen estado, Señor, hasta que vengas por mí. Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, Dios eterno, yo renuncio a todas estas cosas que tú me has mostrado, respecto de mi vida en este día. Señor eterno, en el nombre de Jesús yo te clamo, en el nombre de Jesús yo te ruego, perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Señor eterno, toma control ahora de mi alma. Toma control de mi corazón, Señor. Quiero darle muerte a la cruz del Calvario, a todo lo que hoy he confesado con mis labios, porque tú me iluminaste, porque tú me mostraste, Señor. Y tomo autoridad sobre todo principado, sobre toda fuerza espiritual que atormenta mi vida. Yo la ato ahora. Yo la ato ahora. Yo ato toda fuerza maligna y la echo fuera ahora. Sale ahora. Sale ahora. Fuera. Fuera de mi vida. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Se van ahora con tos convulsiva. Se van ahora en eructo. Se van ahora exhalados. Se van ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret.
se van ahora. Se van en el nombre de Jesús. Toda forma de exhalación de aire ahora es válida. De esa manera se consuma la muerte de cruz. Como la muerte física se consuma cuando el espíritu del hombre es exhalado, de la misma manera se consuma la muerte de cruz cuando los espíritus inmundos son exhalados. Se van ahora. Se van ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponte la mano en la frente. Ora conmigo. No le vamos a dar tregua. Todos los que faltan los vamos a sacar. Aquellos que se encargan de empolvar la lámpara para que se apague, para que no dé luz, ahora vamos a sacarlos. En el nombre de Jesús, ora conmigo. Señor amado, Dios del cielo y de la tierra, yo tomo autoridad sobre todos los espíritus que quedan. Yo los ato ahora. Yo los ato ahora y los echo fuera de mi vida. Salen ahora. Salen ahora. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Se van ahora. Se van de mi vida. Fuera ahora. En el nombre de Jesús. Se van ahora con tos convulsiva. Se van ahora en eructo. Se van ahora en la respiración. Se van exhalados. Se van en bostezo. Se van en soplo ahora. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora. Salen. Salen ahora. Salen. Ninguno se queda. Ninguno se queda. La conciencia se limpia ahora por la fe con la sangre del Cordero. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Se limpia ahora la conciencia.
sana ahora cuerpos maltrechos. Y allí en sus camas reciban este amor inagotable, reciban sanidad, liberación mientras lo adoran. Que tu presencia inunde cada lugar, que tu poder se derrame en verdad. Sana ahora los enfermos del cuerpo y del alma. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 sana ahora a los enfermos y reciban a oleadas este fuego sanador, viento recio como Pentecostés, que se derrama sobre estas vidas y recibe toda lengua angélica y empiezan a hablar de todas ellas. Pueblo de Dios, pueblo bendito, recibe su llenura. Suelta ahora esa lengua y recibe don de lenguas diversas, lenguas extrañas para hablar con tu Dios y edificarte a ti mismo, y así orar en el Espíritu a tu Dios. Sigue hablando en lenguas, hablando a nuestro Dios. Recibe más poder, poder para sanar. Levanta tu otra mano y recibe
de toda enfermedad. Por la voluntad de Dios. La, 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 la. Serle testigo, testigo, Jerusalén, toda Judea y Samaria, y por toda la tierra donde Él te enviará. Recibe su poder que te hace un vencedor. Recibe misericordia de Él por su amor entrañable para ti. Él quiere usar tu vida para libertar a los cautivos. Gózate en tu Señor. La, 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 la. La, 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 la. Aquel que tienes enfrente, su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret. La, 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 la.
ante las cuales puedas hablarles, hablando los misterios, verdades reveladas. Sigue hablando, no te detengas, que estás hablando a tu Dios de corazón por su Espíritu Santo, que está morando dentro de ti. La 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 la, la la la. La